Bueno, vamos a referirnos a una intervención en una empresa de telefonía celular. Específicamente en un área, que es un área donde trabajaban ingenieros y técnicos, un grupo de 23 personas, todos hombres, gerente, 3 o 4 mandos medios, 4 mandos medios y 19 integrantes del área. El objetivo de ese sector de la organización es la colocación y mantenimiento de las antenas para la comunicación entre los clientes. Yo llego ahí a partir de un colega, psicólogo social, que hizo conmigo un seminario de intervención organizacional en una escuela en La Plata, y que él trabaja en esa organización. Él me convoca, me llama un día y me dice que quería presentarme a su gerente, que tenían algunas posibilidades de hacer algún tipo de primero me dicen de talleres, así, no tenían bien claro qué. Bueno, yo me encuentro con el gerente, un interlocutor válido, porque muchas veces cuando uno habla con los que te tienen que contratar, en realidad están esperando solamente a ver el resultado que quieren y no entienden nada respecto a que hay procesos, que las cosas no se logran solo porque contraten y paguen a alguien. Yo le propongo, a partir de lo que me cuenta en esa primera entrevista, creo que fueron 2, llevar adelante un programa que nosotros hacemos que se denomina Programa de Fortalecimiento Grupal. Y lo denominamos así porque en las organizaciones se habla mucho de trabajar en equipo. Y en realidad cuando hablan de trabajar en equipo, de lo que hablan es uno que manda y los demás obedecen. Entonces este programa tiene de alguna forma algunos de los objetivos de lo que ellos necesitan, pero le vamos planteando de que hay que comprender que en todo equipo primero hay un grupo y que si no suceden determinadas cosas, ningún equipo se sostiene en el tiempo, excepto equipos que están definidos en algún momento, donde un integrante de cada área se tienen que juntar para hacer algo que trasciende a muchos sectores. Entonces son equipos operativos, un determinado, más que equipos, grupos, en función de sostener un objetivo momentáneo. Para lo cual, lo que le planteo es que es necesario hacer un diagnóstico, para lo cual tenemos que entrevistar a cada uno de los participantes, porque de alguna forma, antes de que este colega me hubiera convocado para hablar con su gerente, cuando habíamos hecho el seminario, él, trabajando en los espacios grupales, había hecho algún tipo de comentarios de lo que le pasaba a él en el lugar de trabajo, y muchos de ellos tenían que ver con maltrato, tenían que ver con competencia bastante despiadada entre pares. Bueno, a partir de ahí acordamos de empezar con el proceso de diagnóstico. Y acá viene un punto clave, que pasa en todas las intervenciones, que es cómo comunicarle a quienes van a ser objeto de mi trabajo lo que vamos a hacer. Hace muchos años, haciendo una intervención, en realidad era un diagnóstico comunicacional en la Federación Agraria, pero la compañía de seguro, estoy hablando de hace más de 30 años, yo ahí aprendí la importancia de comunicarlo de forma escrita. Porque yo tenía que hacer ese diagnóstico y de golpe empiezan a convocar personas que vienen en un lugar que era la reunión de directorio, un lugar antiguo, larguísimo, con una mesa larguísima. Yo estaba ahí con 2 grabadores para grabar porque iba a ser mucha gente, y de golpe sale una puerta muy grande y aparece un señor y me dice: el curso de comunicaciones acá, y yo no iba a dar ningún curso, iba a trabajar para comprender cómo eran los canales comunicacionales de la organización. A partir de ahí dije, bueno, ya empecé mal. Ahí eso me permitió aprender de que no alcanza con que yo le diga algo a alguien, sino asegurar que esa persona lo transmita de alguna forma eficiente. Y lo que les mandé, y lo voy a leer porque me parece que es interesante, es un pequeño texto que le mando al gerente que dice: informamos que se implementará un programa de intervención y cambio denominado Fortalecimiento Grupal, con la finalidad de hacer foco en los procesos de mejora continua
con la finalidad de agregar valor agregado a las prácticas habituales. Dicho programa de intervención y cambio está a cargo de Carlos Martínez, director de Confluencia Psicosocial. Durante la próxima semana se comenzará a realizar entrevistas individuales con la finalidad por parte del director del programa de conocer a los integrantes del área y charlas acerca de los procesos formales e informales que posibilitan llevar adelante el trabajo diario. La idea es no hablar del diagnóstico, porque cuando uno empieza con la palabra diagnóstico todos se sienten analizados, de que yo voy a empezar a darle información al que me paga, esta lógica que aparece mucho en las organizaciones privadas, de que si alguien me paga, yo trabajo para el que me paga. Empecé esas entrevistas y tenía algunos objetivos, porque a veces el riesgo es empezar a hacer un proceso de diagnóstico y no preguntarme qué voy a buscar. Más allá que después, cuando empieza a aparecer la información, empiezo a buscar otras cosas. Y algunas de las cosas que quería buscar era cómo funcionan los grupos, actitudes y estilos personales, cómo son las interacciones e influencias entre los sectores entre los integrantes de ese sector y en la relación con otros sectores, y cómo era la dinámica actual de trabajo. Para lo cual era necesario dar cuenta de las racionalidades dominantes, los que piensan en términos tecnológicos, económicos, afectivos, políticos, esto de la lógica amigo y enemigo. Eso es lo que yo necesitaba saber para en algún momento empezar a hacer la intervención. Bueno, empecé a hacer estas entrevistas y aparecieron cosas interesantes. Teóricamente yo tenía que haber empezado las entrevistas por los colaboradores, después por los mandos medios y por último el gerente. En general no se puede dejar al gerente al final porque se inquieta. Entonces rompí lo que sería lo ideal de la forma de diagnóstica y empecé con el gerente. Le dije que después capaz iba a volver a hacer otra entrevista porque seguramente iba a entender cosas, no iba a entender cosas y necesitaba que él diera cuenta de eso. Y después empecé a entrevistar a los colaboradores y a los 4 mandos medios. Era muy fuerte las cosas que se decían. En ese contexto, esto no me acuerdo bien, pero era 10 años de esto, todos los que trabajaban ahí estaban demandados por otras empresas. Entonces cualquiera de ellos se podía ir de ahí inmediatamente a conseguir trabajo, por su especialidad, por lo que ellos hacían. Estaban muy calificados, ese sector de esa empresa estaba muy valorado por la competencia, con lo cual a ellos les importaba un cuerno todo. El tema fue que los fui entrevistando, las cosas que iban planteando mostraban mucho rivalidad, celo, cuestionamiento a los estilos de liderazgo, de los mandos medios, del gerente. Bueno, y sigo haciendo las entrevistas, fueron varias días. Y la última entrevista, antes de volver a hacer la entrevista con el gerente, es con la persona que me había convocado, este colega. Empiezo con eso. Y en un momento me dice, ¿es una cosa, Carlos? Pensándolo bien. Yo acá no sé si quiero cambiar. O sea, el nivel de resistencia a cambiar por las tensiones que tenían entre ellos, o sea, nadie quería aflojar, por más que sufrieran por ese nivel de competencia y de agresión que había entre ellos, pero estaban como muy encaprichados varios de ellos. Como resultado diagnóstico, yo tomé algunas cosas, porque después sí, apareció el tema de la depositación en el gerente, de las expectativas de los colaboradores, la ausencia de reconocimiento de entre pares y lo expresan ellos, pero también lo confirmo con el gerente, un liderazgo laissez-faire. Deja ser. Bueno, la estrategia de intervención estaba relacionada básicamente con ver cómo podía ser para poner a esos sujetos en posición de aprendizaje. Esa era la más fuerte. Y diseñé una forma de trabajo, porque ellos no podían dejar todos la oficina por el tipo de trabajo. Ellos trabajaban en parejas en cada una de las acciones que tenían que hacer ellos. Y entonces lo que hice fue decir, bueno, vamos a hacer un encuentro al comienzo y un encuentro al final donde van a estar todos, y después vamos a hacer encuentros quincenales donde va a estar la mitad de los integrantes,
después la otra mitad, y al otro encuentro la mitad de esta mitad con la mitad de esta. O sea, para no poner en acto de que eso estaba fragmentado. O sea, no podían estar todos juntos, pero tampoco es que iba a haber dos subgrupos, porque si no, nuevamente se construía una historia y otra historia. El cambio fue muy fuerte, al principio fueron muy resistentes, fueron aflojando. Yo remé al principio como en dulce de leche, pero lo pude dar vuelta. Un elemento interesante que sucedió que fue que el gerente estuvo en el primer encuentro y en el último. Y yo mientras tanto con él y con los mandos medios iba trabajando otros temas. Y en el último, cuando él ve el cambio de clima, dice, pero yo acá me perdí un montón de cosas. O sea, él así inmediatamente cuando empezamos a trabajar percibe que había un cambio actitudinal, comunicacional, que cada uno había podido singularizar a otro de una forma diferente. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Con dos perspectivas, pero hay una que quiero compartir, si es que lo encuentro. Ellos se conocían hacía mucho tiempo, más algunos de ellos habían trabajado en otras empresas. Y la idea era cómo se podían presentar personas que se conocían hace 10, 12 años. Entonces, a partir de 3 o 4 ejes, que sigo mirando así rápidamente esto y no lo encuentro, la idea era que ellos se pudieran presentar a través de 4 o 5 formulaciones, primero lo hacían en pareja, después de a 4, que tenían que ver en qué cosas creen, qué cosas los enojan, qué cosas los entusiasman. O sea, una forma diferente, donde cada uno tenía que contárselo a los otros que se integraban, y cuando eran 2 se contaban, después venían otros 2 y tenían que hacer la interacción. Con lo cual también mostrar este tema de que cuando uno no está enterado de algo para poder trabajar juntos, la idea es que eso que ellos planteaban como los problemas de comunicación no eran problemas de comunicación solamente, eran problemas de si yo quería o no incluir al otro en función de los objetivos comunes. Ellos no conocían nada de psicología social, excepto este colega. Así que un primer elemento era cómo compartir un conjunto de variables que fueran un elemento ordenador, que entre ellos, a partir de esa mirada o de esos conceptos, pudieran dar cuenta de la realidad cotidiana que ellos venían atravesando. Y ahí, básicamente, yo empleo un esquema que denomino esquema organizacional, que lo que muestra como primer tema es el objetivo. Constantemente se definen objetivos. A partir de esos objetivos, las personas son o no conscientes, definen estrategias para cumplir esos objetivos. Eso inmediatamente impacta en el grupo, la estructura, el sector. Depende cómo es la estrategia, hay recepción o aparecen tensiones que se ponen en juego generalmente en términos vinculares, pero también en términos de racionalidad. Cuando alguien viene con una innovación tecnológica y el otro sujeto o otros sujetos lo ven desde otra perspectiva, las diferentes racionalidades entran en pugna y generan situaciones de conflicto o de resistencia. O sea, si eso se puede superar, se supera básicamente a partir de cómo se definen las estrategias y de cuál es el clima entre esos sujetos. Si hay tolerancia a las diferencias o si cada vez que aparece algo nuevo es solo la confirmación que el otro no solo es diferente, sino que hay que destruirlo. Bueno, a partir de ese esquema fue que en algún momento ellos pudieron empezar a pensar a partir de ese esquema determinadas situaciones. Y el otro elemento estaba relacionado con que constantemente en las organizaciones se plantea, bueno, tenemos un problema y cómo lo vamos a superar. Y nunca se preguntan por qué y para qué lo van a superar. Porque la urgencia, la demanda de las organizaciones hacen que generalmente los sujetos no puedan conceptualizar su propia experiencia. Bueno, y hubo una técnica que se fue utilizando en diferentes momentos, que de alguna forma eso permitía cierta unidad de encuentro a encuentro, que era cuáles eran los obstáculos para trabajar en equipo, y los que aparecieron, después tuvieron que coincidir entre todos ellos, y los que aparecieron con más fuerza eran mala comunicación, no tener claro el objetivo, mala intención, falta de liderazgo y falta de incentivo. Y a partir de ahí fueron trabajando cuáles serían las formas de superación,
por qué habría que superarlo, para qué habría que superarlo y de alguna forma cómo, el cómo concreto. Para ir cerrando dos cosas o tres. Una es que el gerente que me había convocado en algún momento, este fue un proceso muy largo donde después trabajé con él y los 4 mandos medios en otra demanda que plantearon. Nunca me había dicho, en realidad me dice, Carlos, yo te quiero contar que en realidad yo tenía una muy mala evaluación del clima. ¿Y cómo miden el clima en las organizaciones de estas características? Miden el clima de todos los sectores. Entonces, si todos dan 60% y alguien tiene 40%, quiere decir que ese es un mal líder. Así, muy simple. Y él venía con un 40 hacía 2 años, entonces estaba muy cerca de que en algún momento por esa causa, más otras, de las internas y las rivalidades entre gerentes, ya no en el sector, le costara el puesto. Bueno, trabajando este tema, se logró que de ese 40 y pico por ciento pasara al 64%. Lo cual para él había sido un alivio. Y como había pasado el 64, después me planteé a trabajar con los 4 mandos medios y él, que no es un tema que no voy a trabajar ahora porque no nos da el tiempo, y después en un momento me manda la medición del clima, una cosa que es como confidencial, o sea, y del 64 pasaron al 97%. Ahora, ¿lo hice yo? No. Se generaron las condiciones, es como ahora que estamos hablando, días que se habla de fútbol, se cortó el césped, se regó el césped, se marcó y ellos pudieron jugar de otra manera. Eso es lo que a ellos les permitió, de alguna forma, sufrir menos y estar menos alienados, porque de alguna forma todos tenían que estar ahí, porque necesitaban ese trabajo y necesitaban ese salario. No sé si hay alguna cosa más que agregar, si no, terminamos acá.